Porque aquí fue donde yo aprendí a trabajar con los protestantes. Aquí era donde me llegaban los protestantes, yo estaba celebrando y llegaban los protestantes, ¡cura! Venimos a debatir con usted porque usted no sé qué. Y yo decía, ¿qué hago? La gente decía, obligado, ¿qué más? Pase. Y Marina fue la universidad para mí, porque me llegaba un testigo de Jehová y yo lo escuchaba. ¿Para qué? Para aprender qué enseñan ellos. Y llegaba un pentecostal y yo lo escuchaba para aprender qué enseñan ellos. Hoy no tengo las baterías de siempre, porque he estado enfermo toda la semana y hoy me paré un poquito para venir a darle el taller porque ya tenía el compromiso con ustedes y no vengo. Sin embargo, haciendo ese esfuerzo, he querido venir a compartir con ustedes, porque no sé si será el último cumpleaños que voy a tener, ¿no? Pero Dios me regala esta oportunidad. Queridos hermanos, estamos en el mes de septiembre, primero que nací yo, ¿no? Y segundo, porque celebramos la fiesta de San Jerónimo, el hombre amante de la Sagrada Escritura, que llegó a decir, desconocer las Sagradas Escrituras es lo mismo que desconocer a Jesucristo. Y de forma, diríamos, positiva o de otra manera, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Lo decía San Jerónimo. Y hoy quiero hacer hincapié a eso porque me dijeron que este compartir era sobre todo con la renovación carismática que estaba organizando y supongo que no se quedaron por allá, sino que vinieron. Levante la mano de la renovación carismática. Bueno, muy bien, le felicito. Entonces, pues quiero dirigirlo enfocado a la renovación carismática y a los demás, ¿verdad? Sí, sé que hay otros, pero como está organizado por ellos y me invitaron, pues quiero comenzar diciéndoles que la renovación carismática ha tenido en el mundo entero mucho empuje, mucho éxito espiritual dentro de la iglesia por dos motivos importantes. Uno, por creer en el Espíritu Santo. Uno de los movimientos dentro de la iglesia que cree en el Espíritu Santo, la renovación carismática, y yo personalmente les aplaudo, no con las manos del cuerpo, sino del corazón. Porque alguien dijo que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Y la renovación carismática se dejan guiar, se dejan llevar, se dejan iluminar por el Espíritu Santo y eso es positivísimo. Y segundo, porque la renovación carismática de una u otra manera se empapan de la palabra de Dios. Aquel hermano que pertenezca a este movimiento y no sea amigo del Espíritu y no lea de la palabra de Dios, se montó en el bus que no era. Está equivocado. Esto es lo propio de la iglesia. Pero la renovación carismática le ha dicho a muchos miembros de la iglesia, abandonaron lo propio. ¿Están dormidos o qué? Entonces es un despertar. Y ojalá que no se queden dormidos, oye, porque no, ¿a quién van a despertar, verdad? Y para que no se queden dormidos, yo hoy vengo a compartir con ustedes precisamente sobre la palabra del Señor, porque además estamos entrando al mes de la Biblia, que es el mes de octubre, mes de la Biblia, pero a finales de septiembre, pues comienza con la fiesta de San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo el Padre. Ahorita Alexis decía que antes de venirse a las 3 de la mañana se paró a leer el Evangelio. Como yo me paro a las 3 de la mañana a bañarme, pues yo pienso que me ganó a la 1 de la mañana. La hija agarró el ejemplo. A la 1 de la mañana. Y yo también lo leí.
pero me impactó que hablara precisamente de la palabra. Y es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, pero yo lo voy a leer desde el versículo 10. Está desde antes, pero yo lo voy a comenzar desde el 10, porque no es casualidad que Papá Dios, a través de la Santa Madre Iglesia, nos haya propuesto ese Evangelio para el día de hoy, día de mi cumpleaños, que vamos a compartir. San Lucas, capítulo 8, versículo 10. Sí, los que van a leer tienen que estar más cerquita mío. Ajá, gracias. Sí. Tienen que estar más cerquita mío para prestarle el micrófono a este. Tienen que leer con este micrófono. Y él dijo, a vosotros os... Y Jesús dijo, a vosotros. Se refiere a ustedes y a mí. Os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Naguara. A ustedes y a mí, queridos hermanos, se nos ha permitido conocer nada más ni nada menos que los misterios de Dios. Hagan el esfuerzo de creer en esa palabra, de analizar, pesar, medir esas palabras para ver qué nos dice Dios. Somos dichosos. A nosotros los cristianos, a nosotros los creyentes, se nos ha concedido ¿qué? Conocerlos. Conocer. Mire la palabra que dice. Conocer, tenemos que conocer. Si no lo conocemos, perdimos todo. Conocer. Los misterios. Son misterios, y como son misterios, humanamente no lo podemos alcanzar. Como son misterios, se nos tiene que revelar. ¿Y a través de qué se nos revela? El Espíritu. Sí, a través, el Espíritu Santo lo hace, sí, pero ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Por eso decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer el misterio de Jesucristo. Es conocer a Jesucristo. Pero a Dios le ha parecido bien darnos a conocer los misterios del reino. Bárbaro. No es mentira. Es verdad. Está escrito y es palabra de Dios. Y no puede fallar. Dios es más serio que los ancianos. Los ancianos, los abuelos de nosotros, decía, le doy la palabra y basta. No iban a registro, que vamos a... No, le di la palabra y ya. Y se hacían matar por la palabra que dieron. ¿Se acuerdan? No, ustedes quizás ni se acuerdan de eso. ¿Así se acuerdan? Mi palabra es un documento. ¿Sí? Papá por allá vendió la casa donde nosotros vivíamos y la vendió en nada. Y después preguntó cuánto costaba. Y le dijimos, papá, pero eso cuesta más. Dijo, pues yo ya di mi palabra. Papá, pero no han firmado un papel, pero yo di mi palabra. Y la regaló porque dio su palabra. Pues bueno, si ese es papá, un hombre, ¿verdad? Ahora Dios dio su palabra. No nos falla, se nos falla. Dios es el Dios de la palabra, y por la palabra hizo todo, y por la palabra se mantiene todo lo que Él ha hecho. Bueno, pero a ustedes y a mí se nos ha concedido Conocer. si no la quieren conocer es problema de ustedes. Hoy vengo yo como sacerdote del Dios Altísimo a mostrarle cómo conocer Los misterios. los misterios, aquello que humanamente usted no puede, ni yo tampoco. Del reino de Dios. No es que son creyentes, no es que creen que hay un cielo, un reino de los cielos, una vida después de la muerte. Pues exactamente de eso es que vengo a hablarles, cómo ganarse esa vida en el más allá. Hoy, en pleno siglo XXI, Putin
Nos tiene amenazado que va a apretar un botón y a volar, joven, dijo Cantinflas. Todos. Sí. Esto se acaba pronto, esto se acaba fácil. Pero nos queda lo que llama la vida eterna, aquello que Jesucristo dijo: no teman a Putin, que les puede matar el cuerpo. Ténganle más miedo al pecado o al diablo, que les puede matar el alma. ¿De qué le sirve al Putin ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y de qué le sirve a ustedes y a mí ganar el mundo entero si perdemos el alma? Pues a nosotros se nos ha concedido conocer los misterios del reino. Y esto me alegra mucho, que la renovación carismática se encamina por allí. Yo amo a la renovación carismática. Yo creo que nunca fui carismático. O yo no sé si seré carismático o no, pero amo la renovación carismática. Porque he visto cómo Dios actúa a través de la renovación carismática. Pero también he visto cómo el diablo actúa a través de la renovación carismática. Porque algunos de la renovación carismática se olvidan que los dones, que las gracias, que los carismas, ya me pongan el nombre que usted quiera, que tienen, se los dio Dios. Y entonces el cuentico que mata la gallina de huevo de oro. Sacan a Dios del camino y se quedan con los huevitos, con el carisma. Y no me importa ya Dios, me quedo con lo mío. Sí, Dios, pero de palabra. Pero ya como tengo a lo mejor un don, un carisma que Dios me ha dado, dígame si es el de sanación. Aquí... ya no necesito a Dios. Dígame si es el don de lengua. Hablo la lengua de los ángeles. Aleluya, gloria al Señor. Oye, y se olvidan que eso es un regalo de Dios. Entonces se quedan con el regalo y quitan a Dios de su vida. Y eso es un problema. Por eso yo hoy quiero alabar, animar, pero también corregir a los hermanos de la renovación carismática donde tenga que hacerlo. ¿Me perdonan? Y si no me perdonan, no importa, estoy dispuesto a llevar piedra. Pero la verdad es verdad, y punto, he dicho y caso cerrado. Vamos, a ustedes se les conocer los misterios del reino. Pero a los otros, a los no creyentes, a los que no quieren leer la palabra de Dios, ustedes no, los que no vinieron, a los otros, por parábolas. Solo por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Se lo explico en castellano. Jesucristo habló en parábolas porque el creyente, al leer la palabra y examinar la parábola, se da cuenta el mensaje que hay en el trasfondo de esa parábola. Y es capaz de ver lo que Jesucristo quiso mostrar y escuchar lo que Jesucristo quiso expresar con esa parábola. Mientras que el que no lee la palabra y no crea en la palabra, jamás va a ir al fondo. No va a penetrar, no va a hacer la lección divina. O sea, la lectura reposada, serena y divina de la palabra de Dios. Y si me preguntan, ese es el problema que tenemos en el mundo. Y si me preguntan, esa es la crisis más grande por la que está atravesando la iglesia en pleno siglo XXI. En que los sacerdotes, comenzamos por los sacerdotes y obispos, y siguiendo por los laicos,
Nos hemos olvidado de ir a la palabra para llegar a ver lo que Jesucristo quiso mostrar y oír lo que Jesucristo quiso decir. Entonces nos quedamos con pura jerarquía y teología y no gustamos y saboreamos la divina palabra de Dios. Entonces nos quedamos solo: yo soy carismático, yo soy carricillita, yo soy legionario, yo soy del camino, yo soy de Maús. Pero no leo la Biblia. Podrán tener ojos, pero no verán, y tendrán oídos, pero no escucharán. A ellos no se les permite ver los misterios del reino. Solo y únicamente solo aquellos que sean capaces de profundizar las parábolas de Jesús y llegar a la esencia, al mensaje que quiso decir. Y para eso hay que escudriñar, como dicen los evangélicos, la palabra de Dios, pero en serio. Y si no, ¿qué me importa que sea cura? ¿Qué me importa que sea carismático? ¿Qué me importa que sea cursista? ¿Qué me importa? De nada sirve. Me refiero en cuanto a conocer los misterios del reino. Pruebas tengo. Obispos, sacerdotes y laicos de cualquier grupo de apostolado que se han desviado de la doctrina de Cristo y hoy piden a gritos matrimonio de homosexuales. Y hoy piden a gritos sí al aborto. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Una sola manera. Abandonaron la palabra de Dios. Cuando yo estaba pequeño, tenía que ir al pueblo, cuando tenía el pueblo, y en las noches oscuras, bien oscuras, teníamos que caminar como a lo mejor 2 kilómetros, una oscuridad grande, grande, grande. ¿Para que me entiendan? Íbamos en la bicicleta, salíamos del pueblo en la bicicleta y pues siempre tomamos la derecha en la bicicleta. Y cuando llegábamos a la oscuridad, teníamos miedo porque nos podíamos salir. ¿Sabe que la carretera siempre tiene la partecita para los peatones, ¿no? El orillo, ¿no? Bueno, hombrillo se llama. El hombrillo. Y entonces, pues uno, por miedo de no salirse para acá, todo el tiempo. Y ya cuando iba uno como en 500 metros, ¡pácata! Se salía para otro lado. De tanto esquivar la orilla esta, se caía para la otra orilla. ¿Sabe por qué? Por la oscuridad. Esa oscuridad ha hecho, precisamente en la parte espiritual, ha hecho que muchos obispos lleguen al otro extremo. Muchos sacerdotes a la otra orilla. Y uno usted, ¿y esto por qué? No entiendo. Que un obispo, que un cura diga matrimonio de homosexuales, sí al aborto. Se salió por el otro orillo. ¿Por qué? Porque había una densa oscuridad de la palabra de Dios. No quería la palabra de Dios, no gustaba la palabra de Dios. Ausencia total de la luz. ¿Se acuerdan del Salmo 119, 105? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? ¿Usted se queda aquí? ¿Se acuerdan de eso? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Escuchen. 105. 115, 119, 119, 105. ¿Qué dice el 105? ¿Qué dice? Lámpara. Ah, sí, 105. Ajá. Lámpara es para mis pies tu palabra. En esa densa oscuridad, en medio del mundo, ¿qué es la palabra? Lámpara. Lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi camino. El mundo en que vivimos hay una densa oscuridad. El mundo anda en tinieblas. Solo hay una lámpara que nos permite alumbrar para no caernos al otro orillo. Hombrillo, dijo el hermano, hombrillo, al otro hombrillo. Solo falta una lámpara.
La palabra de Dios y no hay otra. Pero ustedes y yo nos vamos a morir de viejos. Yo ya cumplo hoy 20 años. Y todavía no tomamos conciencia de esta realidad. Todavía no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios. Se nos pasan días y en la familia carismática, en la casa, no en la calle, no en el grupo, en la casa, de esa carismática o de ese carismático, no se lee la palabra de Dios. ¡Bárbaro! ¿Qué oscuridad habrá en esa casa? O de ese grupo de apostolado, o en la vida de ese sacerdote, o de ese obispo. ¡Qué triste! Y después nos lamentamos y nos quejamos. ¿Qué pasará con los sacerdotes de hoy día? ¿Qué estará fallando en los seminarios? Ojalá y me escucharan los formadores del seminario. Está fallando la lectura asidua, divina de la palabra de Dios. He dicho, caso cerrado. No hay más. No hay más. Eso es lo que está fallando. Este cura es extremista, ese cura está loco, ese cura se la toma todo a pecho. No hay que tomarse las cosas tan a pecho. Sí, la palabra de Dios sí, pero no tan en serio. Bueno, hable lo que usted quiera, opine lo que usted quiera, pero yo me aferro a la palabra de Dios, lo que dice Dios. Lámpara es para mis pasos tu palabra, Señor. Es una luz en mi sendero. Me conduce a mí con claridad hacia la vida eterna. Para eso leemos la palabra. La palabra de Dios nos reafirma a nosotros, nos anima, nos impulsa, nos ilumina. ¿Por qué no la tomamos en serio? Algo está pasando. Algo. Fíjense ustedes que cuando citamos la palabra de Dios, nosotros, miren cualquier escrito de cualquier sacerdote, de cualquier religioso, cualquier libro, cualquier escrito, cualquier charla, cualquier enseñanza. Dice, bueno, la Biblia dice tal cosa, pero casi nunca, son muy pocos contados lo que coloca dónde lo dice y qué dice. La palabra de Dios quedó para pura referencia. Lo dice la palabra de Dios, pero no como alimento. Aquello que decía Jesús, ¿se acuerda? Allá en Mateo 4:4, usted se queda ahí. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto, estar escrito en la palabra y ser pronunciado por los labios de Jesucristo nuestro Señor, tienen un peso increíble. Escúchenlo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué debe vivir la renovación carismática? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué deben vivir los curas? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y los obispos? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y los otros grupos de apostolado de qué debe vivir? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el deber ser, pero no lo es. No es lo que hacemos. Por tanto, hoy se convierte en un reto. Y si ustedes, hermanos, vinieron a escuchar la palabra de Dios, y si ustedes vinieron de verdad a querer ponerla en práctica, si a partir de hoy usted no comienza a leer la Biblia y a vivir de la palabra de Dios, pues no solo de pan según Jesucristo, ese que usted dice que es tu Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el resto de los días de su vida
debería alimentarse de esa palabra de Dios. Ya sé que el diablo le va a decir en su mente y a través de otras personas, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser fanático, no hay, el que lee la Biblia se vuelve loco. Palabras de Satanás. Yo he visto muchos locos por no leer la Biblia, pero todavía no he visto un loco que se haya vuelto loco por leer la Biblia. Más bien, los locos leen la Biblia. Oye, queridos hermanos, hoy el Señor, cuando estamos preparándonos para el mes de la Biblia, nos invita a reflexionar cuántos años tengo y a lo largo de esos años cuántos días han pasado sin leer las Escrituras. Más todavía, ¿has leído completamente la Biblia? Si no, entonces permítanme. Voy a hablar con el Papa y a pedirle permiso para poner un letrero donde se entierre a todos los cristianos católicos que no han leído la Biblia y se le ponga: aquí yace un sinvergüenza vagabundo que se llamó cristiano católico, pero que murió sin leer las Escrituras. Perezoso, sinvergüenza, vagabundo, raza de víboras, sepulcro blancado. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Es que el Padre Toro es un fanático. Es un fanático de la Biblia. No, el Padre Toro cree que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y yo amo a Jesucristo y quiero conocerlo. Y quiero conocer los misterios del reino. A ustedes. El versículo 10. El 10 ya llegando al 11. 10 y medio. A ustedes. Les he dado conocer. Diga, a ustedes. A ustedes les he dado conocer los misterios del reino de Dios. Alabado sea Dios. Ahí está. Si no lo quieren conocer, no lo conozcan. Pero ahí está. Y a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús habló en parábola y los que quieren conocer los misterios del reino se centran allí en la palabra, lo analizan. ¿Qué me dice a mí el Señor? Pero el que no tiene tiempo para eso, entonces oyendo no oyen y teniendo ojos no ven. Sigan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra. No, usted corre muchísimo, más franadito. Y esta no, esta. Ajá. Esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. Él dio una parábola, ¿se acuerda? Sí. Y la parábola es que, a ver, ¿quién se acuerda? Salió el sembrador a sembrar y una semilla cayó a lo largo del camino. ¡Ay, qué lindo! Y que, ¡ay, salió bien bonito el sembrador sembrando la semilla! Y me voy para el campo y me imagino sembrando la semilla. Y vinieron los pájaros y se la tragaron. ¡Ay, qué triste se la tragaron! Eso no me importa a mí. A mí lo que me importa es que Cristo dejó la palabra en el mundo y debe estar sembrada en su corazón, pero que viene el diablo y se la arranca para que usted no lea la palabra de Dios y no crea y se salve. Ya lo va a explicar el Señor. O sea, ¿por qué se queda solo en la parábola y por qué no mira el contenido de la parábola? Esto es lo que Jesús pide. No quedarme con la parábola. Ustedes conocen la parábola y digo, la hermana, sí, la del sembrador. Sí, ya la conoce. No se queden con eso. Vayan al contenido. ¿Qué nos dice? Pero de todas maneras dice, la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra. La semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. ¿Lo ven o no lo ven? No trajimos la lupa para ayudarle, para que vean. A lo mejor alguien tiene una lupa por ahí. O unos lentes que parezcan una lupa. Mire, vean esto. Dice,
la semilla del reino de los cielos, por la cual conocemos los misterios del reino de la salvación, no es otra sino la palabra de Dios, esa que Jesús dice, de la cual debe vivir tú y yo. Pues no solo de pan vive el hombre. Esa que dice el salmista, es lámpara para nuestro paso, es luz en nuestro sendero. Papá, es contigo, hombre, macho, remacho, jefe de la casa, que tiene muchos hijos y es el que manda. Ya sembró esa semilla en tu hogar. No se quede con la parábola. Cuando Jesús dice que la palabra es la semilla, ¿qué está diciendo en castellano? Que usted debe agarrar esa semilla y sembrarla en su terreno. ¿Y cuál es el terreno? Su corazón, su hogar, su familia, su grupo de apostolado, su iglesia. No solo sembrarla, sino cultivarla y verla florecer. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero no podrá crecer y florecer si no la... Vamos por paso, no me empuje. Claro que sí, no podrá. Es la semilla. Entonces, papá, a este como que le dolió quizás, porque aquí hay uno de los papás que no la ha sembrado. Papá, ¿has sembrado la semilla del reino en tu casa? Caramba. Mamá, ¿ya sembró la semilla? Sí, yo tengo naranjas. No se refiere de esa. No, yo ya sembré maíz, dice el hombre. No, no se refiere a esa. La semilla del reino. Mamá ya sembró en sus hijos, en su esposo, en su comunidad. La semilla del reino. ¿No eres cristiana? ¿La sembraste en tu vida? A mí siempre me impacta cuando el diablo tienta a Jesús, ¿se acuerdan, no? Mateo 4:1, ¿no? El diablo tienta a Jesús y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta semilla, haz que esta piedra se convierta en pan. Y miren que Jesús ya había sembrado la semilla en su corazón de la palabra. ¿Qué dijo Jesús? No me caigan la mentira. ¿Qué dijo Jesús? No, lo raspo todo entonces. Por fin alguien leyó la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, está escrito. ¿Qué significa está escrito? Está escrito significa, a mí usted no me va a engañar, porque yo sé que la semilla del reino es la palabra. Y yo la he sembrado en mi corazón y ya dio fruto. ¿Cómo sabemos que dio fruto? Porque ante la tentación del diablo, Jesús pregunta, ¿y qué dice la palabra? Y es así como Jesús nos da el ejemplo. Por tanto, Él es el camino, la verdad y la vida. Porque nos dio ejemplo de cómo sembrar la semilla para que en el momento en que el diablo venga con la tentación, poder ver y preguntarme, ¿y qué está escrito? ¿Qué dice la palabra? Mírenlo. Está en Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Ustedes qué hay? Véanlo. A ustedes me están leyendo con otra Biblia que no es la Reina Valera, ¿no? ¿Usted va a decir Reina Valera? Eso es como el testigo de Jehová. ¿Qué dice aquí? Reina. ¿Qué dice por ahí? ¿Dice Reina Valera? Sí, aquí dice. ¿Eh? Mire, este. ¿Esta qué es? Reina Valera. ¿Reina Valera? Estamos bien entonces. Yo es que no me di cuenta. Y menos mal que ustedes están despiertos, ¿no? 10:25. Escuche. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Obsérvenlo. El intérprete de la ley se levanta y pone a prueba a Jesús. Analicen la pregunta. Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?
tenía los mismos sentimientos y deseos de ustedes y yo. Ganarnos la vida eterna. Pero estaba confundido como el mundo de hoy, como el hombre de hoy en pleno siglo XXI, está confundido y no sabe qué hacer para ganarse la vida eterna. Y le pregunta al maestro, maestro, ¿y qué debo hacer yo para ganarme la vida eterna? Hermanos, con sinceridad, díganme, ¿no les parece que esa es la pregunta de todos nosotros? Yo quiero ganarme la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero ir al cielo. ¿O no quiero ir al cielo? Dijo el borrachito en el otro viaje porque estaba muy full. Todos dijeron que sí. A ver, la vida eterna. Queremos ganar la vida. Maestro, ¿y qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Ay, respiren profundo. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Él le dijo, atención, atención. ¿Cómo podemos ganar la vida eterna? Atención. ¿qué está escrito en la ley? No corra mucho. Otra vez. ¿Qué está escrito en? ¿Qué está escrito? ¿A dónde nos está mandando Jesús? Para el cielo. ¿Cómo que para el cielo? Nos está mandando para la Biblia. Pero igual la Biblia nos lleva al cielo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? El cielo. Jesús le dijo, vaya, mire qué está escrito. Pero por si acaso, para que los seminaristas no piensen que era lo que habían escrito los filósofos, entonces, vaya, miren qué está escrito en filosofía. A los teólogos, vaya, miren qué está escrito en teología, que eso nos ayuda. Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra que pongan en primer lugar eso y después bueno, después, aunque fuera después la Biblia, estaría bien. Pero es que en la Biblia la quitan. Eso es lo que me da rabia a mí. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Él dice, ¿qué está escrito? Pero no los libros de los filósofos, no los libros de los teólogos. ¿Dónde? ¿Cómo lees? Ay, no, chico, estoy como que está perdido. ¿Qué está escrito? En la ley. En la ley. En la ley de Dios. En las Sagradas Escrituras. ¿Qué está escrito? ¿Qué manda Dios? ¿Me captan? ¿Ve la diferencia entre los demás libros y este? ¿Ve la superioridad de la Sagrada Escritura sobre la filosofía y la teología? Filosofía y teología sin Biblia no es nada, es basura. Filosofía y teología con Biblia, ahora sí, ahí sí, ayuda mucho. ¿Me captan la idea? Porque si no me van a excomulgar si no me captan la idea. Dígame, tantos filósofos que hay en el seminario, me van a excomulgar. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de que no se le dé la importancia que tiene a la palabra de Dios. Maestro, quiero ir a la vida eterna. Tranquilo, ya está escrito cómo ir a la vida eterna. Pero miren la pregunta que hace luego. ¿Qué está escrito en la ley? Atención. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿De qué? ¿Cómo lees? ¿Se lo traduzco en castellano? ¿Cada cuánto lees la Biblia? ¿Cómo la lees? ¿A las carreras? ¿Cómo la lees? ¿Como cualquier libro? ¿Cómo la lees? Hace la lección divina, o sea, la lectura reposada divina de la palabra de Dios. Orante. ¿Cómo la lees? Poco a poco. ¿Cómo la lees? Porque ahí está, y puede ser que usted la lea. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo lees? Miren, queridos hermanos, ese es el problema que tenemos.
Yo paso a un católico o a un evangélico a leer la Biblia y todos leen a la carrera. Tengo que meterle freno de mano y de pie porque si no, uy, papá, me dejan tirado en el arranque. Oh, no. Sí. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo lees? Y que ese cómo lees, también, ¿cómo lo tradujo San Pablo? Si quiere la marca para que le ayude a buscarla a él también. Está, el que la encuentre primero. Está en, ¿a dónde es? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. No me pierda, ¿no? La que está leyendo. Ajá. 13. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo lees? San Pablo le pregunta a los demás, a los de Tesalónica, le dice, a ver cómo la lee. Vamos a ver. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, Damos gracias a Dios. ¿Por qué? de que cuando recibisteis la palabra de Dios, Damos gracias a Dios. Dice San Pablo, esto es de alabar. Esto es de felicitar. ¿Qué es lo que alaba? ¿Qué es lo que felicita a San Pablo? Que cuando recibieron la palabra de Dios, escuchen, que cuando creyeron que la Sagrada Escritura era palabra de Dios, que cuando se acercaron a ese libro para leerlo, recibisteis la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios, atención, atención, que oísteis de nosotros, que recibieron la palabra de Dios que otro le transmitió, pero que era sucesión apostólica, recibieron de nosotros, oísteis de nosotros, la recibisteis, la recibieron, ¿cómo? Aquí viene, ¿cómo lees? ¿Cómo lees en ella? La recibieron, no como palabra de hombres, ¿cómo lees la palabra? Dice Jesús, ¿cómo lees su palabra? Y dice Pablo, las Sagradas Escrituras no se leen como palabra de hombre. Las Sagradas Escrituras, ¿cómo se leen? no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. O sea que cuando usted se acerca a la Biblia, no va a leer la Biblia como cualquier libro. Eso es lo que dice la Biblia. Sino que se va a acercar a la Biblia sabiendo que lo que está ahí y yo lo creo, no me importan que los demás no lo crean, yo lo afirmo, yo lo mantengo, yo lo gusto, yo lo saboreo, porque esto que está aquí es palabra de Dios. ¿Me captan? Así se lee la Biblia. No se lee como cualquier libro, no se lee como cualquier escrito humano. Se lee como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Creo que sigue un pedacito, ¿verdad? ¿Qué sigue? La cual La cual actúa en vosotros los creyentes. cuando usted la lee como se lee cualquier libro, no pasa nada. Pero cuando la lee como palabra de Dios, esa misma palabra comienza a actuar entre vosotros. Actúa entre vosotros. Vosotros, sí. ¿Qué? Vosotros, los creyentes. Actúa en aquellos que se acercan creyendo que es palabra, da resultado. Se le ve el queso a la tostada porque se cree que es palabra de Dios y eso se cumple. Así se lee la Biblia. El que no lea la Biblia de esa manera, apague y vamos porque perdió el tiempo. Ya sé que puede tener doctorado en Sagrada Escritura. Pregúnteme si me importa. Pregúnteme. Me importa.
Ya puede decir, yo me he leído la Biblia, como dicen los evangélicos, al derecho y al revés. Pregúnteme si me importa. No me importa. Lo importante es que usted y yo la leamos, no como se lee cualquier libro, la leamos como lo que es en verdad, palabra de Dios. Que actúa, sí. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En los que creen. Punto. El que no cree, no. Hoy yo tengo que decirles públicamente que en mi vida he visto actuar la palabra de Dios. He creído en ella y he visto. Un día me invitaron a predicar, estaba enfermo, me enfermé en Estados Unidos, 6 años estuve predicando por allá en otros países, y me enfermé un día de tanto trabajar, me enfermé. Me llevaron a una casa para reposar. Y el padre se dio cuenta que yo estaba en esa casa. Y el padre me dice, padre, ¿será que usted puede venir a dar una enseñanza? Le dije, ay, padre, estoy malo. Dijo, pero aunque sea con los grupos de apostolado, aunque sea una charlita nomás, padre, porque yo sé que está en mi parroquia. Yo sé que están en una casa, me contaron. Padre, deme ese regalo con el grupo nomás. Y le dije, ay, padre, pero mire, yo ya me voy. Mire, eran como las 5 o 6 de la tarde. Yo ya me voy, ya, imagínese usted, ya mañana nomás me queda un día para estar aquí. Digo, no importa, padre. ¿Y cómo le va a avisar a la gente? Digo, no, yo rapidito le digo a los grupos apostolados que vengan y ya. Está bien, padre. Ay, el permiso del obispo. Hay que sacar permiso del obispo. Dios, yo soy el canciller de la diócesis, yo soy el que firmo. Ah, no, padre, así es, está bien. ¿Está bien? Sí, lo hacemos en la iglesia. Sí. Digo, en la iglesia caben 1000 personas, pero ya yo me comprometo a traerle 100 personas. Le dije, perfecto, está bien, padre. Está bien. A 5 o 6 de la tarde. A las 8 de la noche me dijo, padre, perdóname, qué pena. Y ya van 1000 personas inscritas, ya la iglesia quedó chiquita. ¿Será que usted me permite para hacerlo campo abierto, para que quepan unas 5000 personas? Padre, pero mañana dijo, ya pasó los cupos. Le dije, bueno, padre, usted verá. Llegué a mediodía, la enseñanza era como a las 3, 4 de la tarde, por allí. Y llegué a mediodía para compartir con los padres. Me dijo, véngase a almorzar. Y me fui a almorzar. Y llegaron otros padres, como 10 sacerdotes, nos sentamos a la mesa a comer. Y dice el padre, ya llegaron, a esta hora, ya llegaron 5000 personas. Esperando. Y dijo un padre, esto es lo que yo no entiendo. Mira, ¿sabe qué? Yo invito a la gente para una charla con la palabra de Dios y me vienen 5 personas, 10 personas. Y tengo que invitar un mes. Y les hablo 10 minutos y ya están cansados. Y este cura, en un día ya van 5000 personas y yo que estamos a mediodía y la enseñanza a las 3 de la tarde. Y les habla y la gente no se quiere ir, él es el que se cansa. Yo no lo entiendo. Y dijo otro sacerdote y dijo, padre, yo doy la respuesta. Yo sí lo entiendo. Es que el padre hace lo que nosotros no hacemos. Y yo he captado que el padre hace énfasis, eco y gusta y saborea la palabra. Y la palabra de Dios surge efecto en los que creen. En los que creen, los creyentes. Y además lo acompaña con la oración y eso lo hace Dios. Y le dije yo, no se hable más. Él dio la respuesta. Estoy convencido 100% que es así. Porque ustedes no van a venir por mí que, que yo soy muy simpático. Sí, soy simpático, pero no tanto. Pero vienen porque ustedes algo han gustado, algo han saboreado. ¿Sí o sí? Usted es la que me decía que tenía un testimonio cortico. A ver, aproveche. Aquí tenemos una de las muchachas que no tiene 5 minuticos, ¿no? No se me encaene. 5 minuticos. Cuénteme cómo es lo que usted me estaba contando, así en resumido.
Bueno, hace 10 años mi cuñada Daira me dio unos folletos del Padre para que lo estudiara, porque yo no sabía nada de Dios, de la palabra. Y entonces empecé con el tema de la Virgen María, todos los folletos que él hacía de las imágenes de la iglesia. Y para la gloria de Dios, gracias a él, primeramente a Dios y a él, porque él es el que nos enseña por medio del Padre Luis Toro. Y pues me ha tocado hasta, ya en mi casa ha llegado pastores, que yo soy todavía una analfabeta, y sí han quedado con, o sea, han aceptado que la Virgen María no tuvo más hijos. Y tengo todo escrito palabra por palabra en esos folletos que están las palabras del Padre Luis Toro, gracias a él, por esa gran explicación, ese maravilloso don que el Dios le ha dado. Y estoy muy feliz porque hoy puedo defender a mi madrecita, hoy puedo defender la confesión, gracias a usted, Padre. Muy bien, le felicito. La palabra de Dios surge efecto en lo que cree. Yo creo. El problema mío es que yo tuve un papá y una mamá que creían en la palabra de Dios y que se sentaban a compartir con nosotros la palabra de Dios. Y me enseñaron que lo que decía ahí se cumplía, porque Dios no falla su palabra. Y yo crecí con ese problema. Problema para la humanidad, para mí no. Problema para los enemigos, los que me odian, los que no me quieren. Para mí no, para mí es una dicha. Crecí con ese problema, entre comillas, de creer que eso es palabra de Dios. Y por eso a mí me pueden decir lo que sea, me pueden mentar la madre, puede el mundo entero estar en contra mía y pregúntenme si me importa. Yo, relax, tranquilo. Porque la palabra de Dios es mi alimento, no solo de pan vive el hombre, es mi lámpara, es mi luz. Si otros no lo han visto, yo sí lo he visto y soy muy feliz, gracias a Dios y gracias a su palabra. Y espero y aspiro que así como me los he encontrado a ustedes después de 2000 años aquí, tenía como 2000 años que me fui de aquí, ¿verdad, de Marina? Estoy en Marina, tierra querida, la tierra que me enseñó. Porque aquí fue donde yo aprendí a trabajar con los protestantes. O yo estaba en San Cristóbal, allá no hay protestantes. Como en San Cristóbal solamente, o no había, ahorita que regresé, después de tanto tiempo, ya me encontré con protestantes. Pero aquí fue donde yo me fogueé con los protestantes. Aquí era donde me llegaban los protestantes, yo estaba celebrando y llegaban los protestantes, cura, venimos a debatir con usted porque usted no sé qué. Y yo decía, ¿qué hago? La gente decía, obligado, ¿qué más? Pase. Y Marina fue la universidad para mí, porque me llegaba un testigo de Jehová y yo lo escuchaba. ¿Para qué? Para aprender qué enseñan ellos. Y llegaba un pentecostal y yo lo escuchaba para aprender qué enseñan ellos. Entonces tenía que tener wifi para de una vez tener conexión directa con Dios. Tenía que estar en oración para que me inspirara las palabras. Y así fui aprendiendo la doctrina de cada uno de ellos. Por allá, por la reserva de Socopó. ¿Cómo se llama esa reserva? Picoporo. Y de Pedraza. Por los dos montes. Por allá, por donde no entra ni el diablo. Ahorita ya entra el diablo a caballo. En aquel tiempo no entraba ni el diablo a caballo. Yo creo que ya arreglaron la carretera y ya hicieron hasta parroquia por allá y todo eso bien bonito, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era duro, era fuerte. Y los pastores evangélicos no me conocían. Y hasta me llevaban a mí al culto. Algunos me llevaron. Y le quitaba a toda la gente. En aquel tiempo yo era duro. Yo era muy duro. Los que me conocían en aquel tiempo yo era más duro. Ahorita que tengo más caridad. Y ya me acabaron la fuerza. Ya estoy viejito, ya un año más de vida. Pero bueno, pero en aquel tiempo yo era duro. Y yo aprendí aquí en esta universidad de la vida de Socopó a creer lo que mis padres me enseñaron, que esto era palabra de Dios. Y que la palabra de Dios contenía la verdad de la salvación. Esa verdad la he defendido, esa verdad la he proclamado y he ido al mundo entero. Y no he encontrado todavía, en mis 22 años que tengo de sacerdote, todavía no he encontrado un protestante que haya sido capaz de refutarme. De maldecirme, sí. De mentarme la madre también. Pero de refutarme con la Biblia
No. Y estoy esperando que llegue, que nazca el primero. Protestantes hay muchos, pero enseñan mentiras. La Iglesia Católica enseña la verdad de las Sagradas Escrituras, pero caemos en el mismo problema. Los católicos no la leen. ¿Y qué dice cuando uno no puede contra el enemigo? Únete a él. Únete a él. Claro, no lo dicen así, lo dicen con otras palabras. Hablemos de los que nos unen. ¿Qué significa hablemos de los que nos unen? Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. ¿O no? Hermanos, ¿cuándo hablamos de lo que nos une con los protestantes? Cuando vamos a hacer un puente, cuando vamos a hacer un río, cuando vamos a construir algo, cuando vamos a la acción social, hablemos de lo que nos une. Pero si vamos en la vida espiritual, hablemos de la verdad. No me importa si nos une o no nos une. Lo importante es que tenemos que predicar la verdad. Porque aquellos católicos que andan con el lema hablemos de lo que nos une, no conocen a los protestantes todavía. Y yo los conozco como la palma de mi mano. Y ese lema, hablemos de lo que nos une, es un lema para los católicos que no están preparados. Pero ese lema no lo toman los protestantes. Hablemos de lo que nos une, es decir, suelte las armas y vaya a pelear con aquel que está bien armado, sin armas. Y dice el protestante, venga, y todos al suelo, listos. Oh, no. Hablemos de lo que nos une, es dejar que los protestantes hagan lo que les dé la gana, porque ellos no tienen compasión con los católicos. Y ellos no hablan de lo que nos une. Cuando usted comienza a hablar con los protestantes y dice, hablemos de lo que nos une, ¿sabe cuál es la respuesta de un protestante? La iglesia, salga de la gran ramera, de la gran prostituta. Cristo viene pronto a llevar a su iglesia a morar con él, salga de la gran... El Papa es la bestia, el anticristo, María tuvo más hijos. Ustedes son unos idólatras malditos al infierno. Mientras que el católico, hablemos de lo que nos une, hablemos de lo que nos une. Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Eso significa, si el protestante aceptara hablar de lo que nos une, entonces sí tendría razón los miembros de la iglesia que dice hablemos de lo que nos une. Pero los protestantes nunca tienen ese lema. Los conozco como la palma de mi mano. Tristemente hay miembros de la iglesia que no los conoce. Y como no los conoces, dicen esas cosas. Yo los conozco y sé que no hablan de eso. Sé de qué hablan. Sé cómo hablan. Sé cómo se expresan. Sé qué enseñan. Decirles a ustedes, hablemos de lo que nos une, es decirle, métesele un toro bravo, usted que no sabe torear. ¿Cómo va a salir? Asesinado. Claro, yo no, porque yo no me le metí el toro, se le metieron ustedes. Este es un gran problema que tenemos. Entonces, queridos hermanos, hoy yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes para que veamos cómo podemos ustedes y yo llegar a la vida eterna, pero también cómo aprender a refutar a aquellos que nos atacan. No podemos quedarnos, hablemos de lo que nos une, cuando ellos no toman eso en serio. Cuando ese lema para ellos es basura, cuando eso no lo toman en cuenta. Hablemos de lo que nos une, se llama cobardía y se llama pereza para estudiar y para defender la fe. Hablemos de lo que nos une, es pongámonos de acuerdo en hacer lo que nos venga en gana, no lo que dice Dios. No, así no es. El Señor mandó a evangelizar, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que resista a creer será condenado. He dicho, caso cerrado. Así de sencillo.
Jesús no dijo, vaya a hablar de lo que los une. Cuando vamos a una, por ejemplo, en la comunidad mía, vamos a hacer una actividad social, hablemos de lo que nos une. Vamos a ver qué nos une. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir un hueco. Vamos a abrir un hueco. ¿Cómo vamos a abrir el hueco? Hablemos de lo que nos une. De todo. Sí, vamos a ver. Pero ¿de qué vamos a hablar nosotros? Con un protestante. ¿De qué? Si no hablamos de lo que, para mostrar a ellos. Yo voy y le hablo a los hijos de los protestantes de lo que nos une. Crea en Cristo. Crea en la palabra, bien. ¿Y qué le va a enseñar el protestante a los hijos suyos? Usted va a decirle, cree en Cristo, ame a Cristo, siga adelante leyendo la Biblia. ¿Qué le va a decir el protestante a los hijos suyos? María es una prostituta. Sáquese de la gran ramera. A usted los engañaron. Usted es un idólatra. Maldito para el infierno. ¿Notan la diferencia? Entonces, dialoguemos. Por eso, la ignorancia atrevida. Aquellos que no saben lo que es ecumenismo es, vamos a dialogar con la palabra de Dios. Cada uno expone su doctrina y la fundamenta con la palabra de Dios para ver si es verdad. Eso es ecumenismo. No es hablemos de lo que nos une. Hablemos con lo que nos une, que es la palabra. Eso sí, hablemos con lo que nos une, la Biblia. Eso sí es ecumenismo. Hablemos con lo que nos une. Sin necesidad de pelear. Sin necesidad de pelear. Seguimos. Ajá. Volvamos donde estábamos. San Lucas, capítulo 8, versículo, ya vamos en el 12, ¿verdad? En el 11. En el 11. Esta es pues... Esta. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Maestro, ¿nos puede explicar y qué significa aquello que la semilla cayó a lo largo del camino? Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Jesucristo dijo, salió el sembrador a sembrar y una semilla cayó a lo largo del camino. ¿Y cuál es esa semilla? Los carismáticos, la que cayó a lo largo del camino. Es los carismáticos que sí creen que la Biblia es palabra de Dios. Pero, que se la dejaron robar. Que creyendo que la Biblia es palabra de Dios, no la leen. Que creyendo que la Biblia es palabra de Dios, no tienen tiempo para gustarla y saborearla, y si la leen en las carreras. No hacen la lectura divina reposada de la palabra de Dios. El diablo se la roba. Pero no solamente los carismáticos, cualquier grupo de apostolado, cualquier sacerdote, cualquier obispo. ¿Por qué mete a los sacerdotes? ¿Por qué mete a los obispos? Porque Jesús dijo, vaya a predicar el evangelio a todas, y ellos son parte de las criaturas de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Observen esto. Viene el diablo y se le roba la palabra que es la semilla. Bueno sería preguntarse, ¿será que el diablo ya le robó a usted la palabra de Dios? No, a mí no me la ha robado. Perfecto, te felicito. ¿Hace cuánto fue la última vez que la leyó? O le lanzo otra. ¿Cada cuánto la lees? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? Esto es contigo. Jesús no se equivocó. El diablo sí le robó la palabra de Dios a usted. ¿Y por qué se la robó? Los de sobre de la piedra. No, niña, no. ¿Por qué se la robó?
Oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, ¿Por qué? para que no crean, ¿Para que qué? no crean. Hermano, por favor, escuchen. Esto no lo escribí yo. Les aseguro que yo no había nacido. Yo nací en el 2000. Yo no había nacido. ¿Para qué le roba? ¿Para qué el diablo no le permite leer la Biblia? ¿Para qué saquen excusa? ¿Por qué les da sueño? ¿Por qué les da pereza? Para que no crean. En castellano, el diablo sabe que la fe brota de la lectura asidua o de la escucha asidua de la palabra de Dios. De ahí brota la fe. En castellano, otra vez, la fe no se compra, no se vende, la fe no viene en el mercal, en Pedeval, en el clac. No. La fe se adquiere, nace. Eso es no es una virtud teologal, sino fe, esperanza. Es una virtud teologal que brota en el corazón, en el íntimo, en la vida espiritual del hombre, cuando se acerca a la palabra de Dios con respeto y con fe, creyendo que es palabra de Dios y aceptándola tal cual es. El diablo sabe eso. Y el diablo dice, voy a impedirle a los católicos que lean la Biblia. Y lo logra. Y tiene éxito. Porque no quiere que crean. Segundo, cuando usted lee la palabra de Dios, usted cree. Y si cree en la palabra de Dios, ¿cuál será su final? ¿Cuál será su destino? Para que no crean y se salven. Cuando usted lee la Biblia, usted logra tener fe y logra alcanzar la salvación. Esto sería muy lindo si no existiera el diablo. O esto sería muy lindo si el diablo no lo supiera. Entonces, como el diablo lo sabe, viene y le roba. Tan sencillo, tan sencillo. Como es una semilla, el diablo se la roba para que usted no la siembre. Por eso usted no la ha sembrado en su casa, porque el diablo se la robó. Por eso usted no la comparte con sus hijos, porque el diablo se la robó. Por eso no la comparte con su esposa o su esposo, porque el diablo se la robó. Fue sencillo. Y cuando usted quiere comenzar a sembrar la semilla, el diablo la chantajea o lo chantajea. ¿Cómo? Usted le dice, bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Si quiere, haga la prueba esta noche. Cuando estén todos reunidos, bueno, mire, yo fui a una enseñanza y el Padre Toro nos dijo que teníamos que leer la palabra de Dios. Petronilo, Pánfilo, venga, vamos a leer la palabra de Dios. Y llama a su esposo también. ¿Qué le va a decir su esposo? Esta fanática, esta se metió evangélica, esta que bichito le pecó. Nada, si quiere leerla usted. Usted no me va a obligar a los hijos a leer la palabra de Dios, a leer a la Biblia. No, venga, hijo, vámonos nosotros, vámonos. Como el niño es el macho y yo soy el macho de la casa y este es el que anda conmigo, usted no va a escuchar, somos a matar loca. ¿O no? Hágalo usted, hombre, para ver. Usted que es macho, remacho, impóngase. Vamos a leer la palabra de Dios para ver si la mujer no le miente a la madre. Para ver si no se le vuelve una tigra toreada. A ver, hágalo, haga la prueba. Porque el diablo le tiene que robar a capa y a espada esa semilla. Y el diablo no lo va a permitir. Entonces, solo los que perseveran triunfan, alcanzan. Los cobardes dicen, no, yo mejor no me meto en problemas. Dejo mi hogar como está. Estamos muy tranquilos. Yo no voy a sembrar la guerra con mi marido, con mi mujer. Yo leer la Biblia es un problema. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Creen que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la guerra. He venido a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. De 5 que hay en la casa, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la hija contra la madre contra la hija, la nuera contra la suegra o no. Pero hay que mantener las cosas en paz. A don Satanás
hay que dejarlo tranquilo, no hay que fastidiarlo, porque ese cuando uno lo fastidia, él se altera y se molesta. Pobrecitico, dejémoslo tranquilo. No hay que alborotarle el diablo que tiene la mujer por dentro. No hay que alborotarle el diablo que tiene el hombre por dentro. No hay que alborotarle el diablo que tienen los hijos. Mejor así, vivimos en paz. Y entonces Satanás cuelga una hamaca en esa casa y duerme feliz. Dormite, mi niño, que no hay nada que hacer. No leo la Biblia, tampoco mi mujer. Hasta me rimó, ¿verdad? Viene el diablo y le roba la palabra. Esa es la desgracia más grande que puede existir en el cristiano. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y el hombre le sale al paso y le responde. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve que sí conozco? ¿Ve que si algo se me ha quedado de la Biblia? Y Jesús le dice, no basta. No basta dar el primer paso. Hay que dar el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Respiren profundo. Ahí viene el segundo. ¿Qué dijo Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Practica, vive lo que lees, hazlo, no se conforme con escucharlo, hazlo y tendrás la vida eterna. Bárbaro, bárbaro, haz lo que está en la Biblia y vivirás. Haz lo que está escrito y vivirás. Encárnalo. Póngalo en práctica, hágalo suyo. No importa que le parezca difícil, no importa que le parezca imposible. Si está en la palabra, yo lo creo. Admiro mucho ahí la renovación carismática. Algunos hermanos que han tenido el don de sanación, que existe, y que muchos no lo creen porque no leen la Biblia, me podrán decir si eso o no. ¿Cómo es que han adquirido ese don? Fácil, sencillo. Han leído en la palabra de Dios que Jesús sanaba a los enfermos. Han leído que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Se acuerdan de Marcos 16? 17, ¿verdad? Así, gracias. 16, 17, pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados, ¿verdad? Y mire, y una cosa, y llega y dice, yo quiero creer. Yo no creo, pero yo quiero creer. Y lo he leído tantas veces que Jesús lo hacía y que los apóstoles lo hacían. Y Jesús lo dice, yo voy a orar por el enfermo. Y yo voy a orar. Si la iglesia me dice, no tiene permiso de poner la mano, no me importa, no me pongo las manos, pero oro. Señor, yo creo que tú puedes. ¿Cómo no va a poder? Hace 50 años de mí no existía nada. Y un día me creó de la nada, bárbaro. El mundo entero lo hizo con la sola palabra, Naguará. Qué grande eres. Y la Biblia dice que tú eres capaz. Y dice que lo que pidan con fe se le concederá. Yo quiero creer. Soy un pobre tonto, no creo, pero quiero creer. Y comienza a hacer el ejercicio de creer en el Señor. Y Dios le dice, toma, hay un regalito por haber creído. A lo mejor no es la primera vez, no es la primera, a lo mejor no es la segunda, a lo mejor la tercera se la vencida. Y Dios le concede. Pongo un ejemplo. Y muchos de la renovación carismática saben de lo que estoy hablando.
¿Cómo Dios se manifiesta a través de la persona que cree? Bárbaro. Yo lo he visto con mis ojos. Yo lo he experimentado. Yo no vengo a hablarles a ustedes de pamplinadas o de cosas que me contaron. Yo vengo a hablarles de lo que dice la palabra de Dios y que yo lo he comprobado. Me he dado cuenta que es así. Y hoy vengo a decirles, Dios no falla. Su palabra se cumple. Debemos creerla. Debemos acercarnos a Él a través de su palabra con firmeza. ¿Qué lees en ella? Haz eso y vivirás. Por eso Santiago 1:22. Bueno, si quieres lo leemos desde el 21. Santiago 1:21. Viene a mostrarnos la importancia de la palabra. Pero también el segundo paso. ¿Cómo me tengo que acercar? Santiago 1:21. Que por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es 1:21. Está leyendo otra cosa que... Santiago 1:21. 1:21. Capítulo 1, versículo 21. Aquí está. Ahora sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, Así es. Ahora sí, llegó donde era. por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Desechar todas las cosas malas. recibid con mansedumbre la palabra implantada, Reciban. Es una semilla que hay que recibir. Recibir. Y que Jesús quiso implantar, sembrar, el sembrador. Reciban la semilla impartida. Perdón, bueno, la palabra, lo mismo, ¿no? Reciban la palabra impartida. la cual puede No me corra. Otra vez. la cual Esa palabra, puede salvar. el diablo le roba la palabra para que no crean y se salve. Pero el que reciba esa palabra, lo puede salvar. Repítalo. La cual puede salvar vuestras almas. ¿Será verdad? No es eso lo que usted quiere, lo que usted opina, lo que usted desea, lo que usted anhela. No es eso lo que cree. Reciban la palabra, reciban con mansedumbre. ¿Con qué? Por lo cual. Mansedumbre. Reciban con mansedumbre. Manso, no sean soberbios. Mansedumbre significa como siervo le habla el Señor. Con sencillez le habla tu Señor. Recíbelo con sencillez la palabra. Porque si la recibe con sencillez, Él te va a salvar. Dios en este siglo XXI permitió una pandemia para que el mundo entero se diera cuenta que los cristianos no están leyendo ni creyendo en la palabra de Dios. Todas esas cosas que predican, con la pandemia se dieron cuenta que era de puro bla, 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 bla. Los cristianos no creyeron en Dios en pandemia. Creyeron en los hombres. Y los hombres le dijeron que si recibían a Dios, se morían. Cerraron las iglesias. El centro de acopio de la enfermedad y que mataba a la gente era la Eucaristía. ¡Qué bárbaro!
Dios puso a prueba al pueblo y descubrió que su fe estaba por el piso, comenzando por la jerarquía de la iglesia. No había fe ni en los curas, no había fe en los laicos, no había fe en el mundo, no había esperanza de la vida eterna, que cuando uno muere va al cielo. Eso que nadie quería morirse. No había amor, caridad, atender al pobre, al enfermo. Estuve enfermo y fuiste a verme. Pero eso era en pandemia, Jesús. Eso era fuera de la pandemia, Jesús. En pandemia no se puede hacer eso. El buen samaritano agarró al enfermo, lo cargó a sus hombros y después lo montó en su cabalgadura, lo cuidó una noche en el hospital. Pero no era en pandemia. Eso no era en pandemia. Cuando Jesús escribió el Evangelio era fuera de la pandemia. Y además no sabía que vendría pandemia. Porque si no hubiese dicho, cuando venga pandemia, esto no lo hagan. Murió la fe de los cristianos. Murió la esperanza. ¿Qué cuento de cielo ni que nada? Yo no me quiero morir. ¿Qué cuento de Dios que me pueda salvar? Aquí no hay Dios que me salve. ¿Y qué cuento de caridad? ¿Cuántos familiares y a lo mejor de ustedes mismos murieron solos porque sus hijos le abandonaron porque no tenían esperanza ni fe? ¿O no? Voy a pensar en voz alta. Gran pecado de los cristianos. Y si no nos arrepentimos de ese pecado y pedimos perdón a Dios, y si no recuperamos la fe perdida, vamos a morir como los animales, sin fe, sin esperanza y sin amor. Las tres virtudes teologales. Los santos, cuando había una pandemia, decían, hagamos una procesión en la pandemia con el Santísimo o con la imagen de un santo para... Y Dios mostraba su poder y pasaba eso. Sanaba y cuidaba. En el siglo XXI, nada de procesiones. Nada de pedirle a Dios. Dios perdió el poder. Entonces ya todo se acabó. Eso. Se comprobó que el Dios de los cristianos es de este tamaño, así. Incapaz de cuidarlos, incapaz de sanarlos. Los que se sanaron de coronavirus no fue por Dios, fue porque o porque Padre, disculpe, yo en Socopó hice la procesión con el Santísimo Sacramento en plena pandemia y me dejaron solo. lo dejaron solo, claro. Pero eso lo dice el Padre. Yo en Socopó hice la procesión con el Santísimo Sacramento y me dejaron solo. Eso lo dice el Padre. ¿Y qué dirá Dios, no? Y en el Padre pues nos reímos. Pero Dios que diga, yo estuve en pandemia con ustedes y me dejaron solo. Dios mío santo. Bárbaro, ¿no? Pero bueno. ¿Para qué recuerdo esto? Para decirles que examinen su fe, porque está grave, porque no existe. Que examinen su esperanza, eso de que el reino de los cielos, la vida eterna, el maya, porque no existe. Que examinen su amor. Tuve hambre, me diste de comer, era forastero. ¿Cuántos caminantes pasaron por aquí, por Socopó? Y siguen pasando. Nosotros atendíamos 1,000 o 2,000 personas diarias, comida, cuando hubo la pandemia fuerte. Diarias. Y pasaban por Socopó la mayoría. Y llegaban, decían, tenemos días sin comer, se desmayaban. Y esto forrado de cristianos. Ustedes no estaban en ese tiempo, ustedes estaban quizás para otro lado. Pero forrado de cristianos, de creyentes. Que alguien me explique. Yo sumo, resto, multiplico, no me da. O soy un bicho raro, o creo en la palabra.
o ustedes están muy actualizados o no creen en la palabra. No sé qué pasa. No sé qué pasa, pero algo pasa. Algo marcha mal. Lo único que sí sé es que en mi comunidad atendimos miles y miles, 2.000 personas diarias, y gracias a Dios no tuvimos ningún problema. Y todavía seguimos atendiendo gente. No usamos nada de eso que tenían que usar, ni nos pusimos esas cosas que tenían que ponerse, nada de eso. Y aquí estamos. Y dijo uno por allá, ¿sabe por qué? Porque esas personas que iban caminando, como están en contacto con andan sucios, llevan días, meses, semanas sin bañarse, pues no les pegaba eso. Y le dije, pues si ese era el remedio, ¿por qué no le dieron al mundo entero que ese era el remedio? Que nadie se bañara. Y listo, entonces ¿por qué engañaron a la gente? Yo viví mi fe. Yo disfruté mi fe y mi pueblo, y alabo a Dios por mi pueblo. Mi pueblo vivió mi fe donde yo vivía en ese momento. No dejamos de celebrar misa. Y nos impedían aquí y nos íbamos para allá. Y nos íbamos para allá. Y la visita al Santísimo y la oración. Y mi pueblo se mantuvo en pie. En pie. Y nosotros vimos, no nos contaron. Vimos el poder de Dios. Vimos que se cumple su palabra. Lo vimos, no nos lo contaron. Yo lo experimenté. Y aquí está mi familia. Y aquí está gente de mi pueblo. Pregúntenle ahorita cuando terminen a ver. Simplemente falló la fe. Falló la esperanza, falló el amor. Hermanos, o recuperamos esto, pero eso nos lo robó el diablo. Roba la palabra para que no crea ni se salve. Pero dice Santiago, si agarramos la palabra de Dios con mansedumbre, ella nos puede salvar. Pero eso sí, atención, escuche, eso sí. Pero sed hacedores de la palabra. Pero no que la escuchen solamente, sino que la practiquen, la encarnen, hacedores de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Yo lo hago. ¿Qué dice? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se defendió de ahí. ¿Qué dice? Yo lo hago. ¿Cuál fue? Y ahí está mi familia. ¿Cuál era el salmo que yo le leía casi todos los días que nos reuníamos? El 91. Tú que vives a la sombra del Altísimo. ¿Cómo es tú que habitas a la sombra? Que vives a la sombra del Omnipotente. Dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Confío en ti. Oye, eso era lo que nosotros leíamos. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a Susana le da orden para que te guarden. A tu derecha caerán 1.000. Y a su izquierda 10.000. Pero a ti, yo soy testigo. Yo soy testigo. Que vayan a ver. Yo soy testigo, eso lo viví yo. Ni la peste que se desliza en las tinieblas o a mediodía. No me dejaron entrar a mi esposa porque yo andaba sin nada. Bueno, no se metan en política. Seguimos. Eso sí, hay que ser hacedores. Repítalo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Ese es el problema. El problema de los católicos no es que no hayan escuchado porque han ido a misa. Es porque no la han puesto en práctica. El reto que hoy yo quiero que hagamos nosotros mismos y que Dios nos hace es, vamos a comenzar a practicarla, que en castellano significa encarnarla. La palabra se hizo carne y habitó en el vientre de la Virgen María. Y también, por eso el mismo San Lucas, capítulo 11, versículo 27,
El mismo San Lucas capítulo 11, versículo 27, nos viene a decir a nosotros. 11, 27. Viene a decir San Lucas, escuche. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que te criaron. La palabra se hizo carne en el vientre de la Virgen. Bienaventurado ese vientre, esta mujer que te llevó en el vientre. ¿Y qué le dijo Jesús? Y él dijo: Bienaventurados más bien, más aún, más todavía, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. o sea, que María encarnó la palabra de Dios al oírla y practicarla. Y ustedes y yo somos dichosos al escuchar la palabra de Dios y practicarla. Más bien, no se queden diciendo, sí, María fue muy dichosa. Fue muy dichosa, claro. Pero ustedes y yo también podemos ser muy dichosos cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. ¿Por qué no lo hacemos? No tenemos conciencia de eso. ¿Dónde están los catequistas que enseñan? ¿Dónde están los grupos de apostolados que enseñan? Dígale a un catequista que le dé Biblia a los niños. Ay, se aburren. ¿Qué le enseñan los catequistas? Con el respeto, me quito el sombrero ante los catequistas. Dinámicas, juegos, diversiones, que dibujen, que jueguen. Y la Biblia, no hay que traumarlos. Eso ya está anticuado. Hay que ser modernos, hay que estar actualizados. La Biblia no, pues la Biblia es la semilla del reino que hay que sembrar para que la gente no se la deje robar por el diablo, crea y se salve. Y esa es su tarea, catequista, ¿no lo haces? ¿Cuál es la tarea de la renovación carismática? Sembrar la semilla del reino que es la palabra de Dios. Lo demás Dios reafirma, es para reafirmar eso. Que hablen en lenguas, que Dios haga milagros a través de ellos, eso es reafirmar el trabajo que están haciendo. Pero si se dejan robar la palabra, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven? Para nada. Quitémonos la máscara. Un grupo de apostolado que no guste la palabra de Dios, ¿para qué sirve en la iglesia? Para nada. ¿Me entendieron? ¿Más claro o no? Y cuando me vaya, tenga el carro listo, mi hermano, porque no me van a caer piedra. No me importa, pero tengo que decirles la verdad. Tengo que decirles la verdad. Jesucristo, nuestro Señor, en San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, Jesucristo, que es el Señor, viene a decirnos a ustedes y a mí, ¿son discípulos míos? Serán verdaderos discípulos con una condición. Jesús pone la condición. Dice, hay carismáticos que son verdaderos y hay carismáticos que son falsos. Hay cursillistas que son verdaderos y hay cursillistas que son falsos. Hay legionarios verdaderos, legionarios falsos. Catecúmenos falsos y catecúmenos verdaderos. Emausianos falsos y emausianos verdaderos. Sacerdotes. No, mejor no me... Hasta ahí llego. ¿Cómo es la cita, padrino? 8:31. Juan 8:31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: Los que habían creído. Ustedes y yo estamos aquí porque hemos creído. Bueno, a los que le creen a Él. A los que están dispuestos. ¿Ustedes están dispuestos a creerle a Jesús? Él habló a los que habían creído en Él. A ustedes y a mí. ¿Qué dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, todos los días, religiosamente, día tras día, permanecen
Permanece significa dos cosas. Permanece significa todos los días, permanentemente. Esa es la primera parte. Si ustedes permanecen, ahorita le digo la segunda. Si ustedes permanecen todos los días gustando, saboreando, ¿qué? Serán verdaderos ¿qué? Permanecen en mi palabra. en mi palabra. Todos los días. Permanecen en mi palabra. Escúchenlo. Si no está en la Biblia, no me crean. No me crean, hermanos, si no está en la Biblia. Pero si está en la Biblia, entonces, ¿por qué no me creen? Y si me creen, ¿por qué no practicarlo? Escuchen, otra vez. Si ustedes permanecen en mi palabra, Carismáticos que leen la palabra todos los días, serán verdaderamente mis discípulos. son verdaderos discípulos de Cristo. 1000 felicitaciones. Pero el que no lee permanentemente la palabra de Dios no es discípulo no, verdadero discípulo. Sí es carismático, pero falso. Si es cursillista, pero falso. Si es catecúmeno, pero falso. Si es cristiano, pero falso. ¿Me captan la idea? Ahora sumemos cuántos falsos hay. ¡Bárbaro! Esto no lo escribí yo. Esto lo escribió Jesús. Lo escribió, no, lo dijo Jesús y lo escribieron los apóstoles. Y es palabra de Dios. A eso vinimos, a escuchar la palabra de Dios. De mí no me esperen otra cosa. De mí esperen la palabra. Y lo estoy leyendo. Dale. Otra vez. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué más? Y conocerán la verdad. Cuando leen la palabra de Dios, ustedes conocerán la verdad. Allí no andarán diciendo hablemos de lo que nos une, sino dirán la pura, porque ya la conocen, conocerán la verdad. Punto. ¿Y qué más? Y la verdad los hará libres. Libres. Ustedes no se dan cuenta con la libertad que yo hablo. He hablado ante obispos, ante curas, he hablado ante ateos, he hablado ante políticos, he hablado ante guerrillas, he hablado ante drogadictos, asesinos, he hablado ante todos. Y les he hablado así al descarado. Libremente, así. Unos se han convertido y otros se han convertido en enemigos. Pero algo ha pasado. ¿Sí? ¿Sí? Por decirles la verdad. Pero conocerán la verdad y la verdad nos hace. Yo soy muy libre. Y ustedes se dan cuenta que soy libre. No se dan cuenta que no cargo un papel para leerles aquí el discurso. No, yo soy libre. Yo soy libre, no cargo un papel, soy libre. Me dijo un hermano sacerdote, no me gusta como usted predica. Le dije, ¿por qué? Digo, porque usted tiene que hacer la homilía y escribirla. Analizarla primero y escribirla. Porque si no le va a dar pura paja a la gente. Yo le dije, pues a mí no me gusta como usted predica. Porque cuando usted escribe, usted limita al Espíritu Santo y no dice las palabras suyas de usted. Y además no se fundamenta con la palabra. En cambio yo tengo aquí la palabra de Dios como fundamento y sé que debo tener una conexión con Dios. Si no tengo conexión con Dios, ¿cómo me inspira? Si el Espíritu es el que inspira. Entonces es necesario conectarnos. Cada uno mata al piojo como quiere. Pero a mí me gusta matarlos así. A mí me enseñaron así. Y creo en la palabra. Entonces, ¿serán verdaderos discípulos míos? ¿Conocerán la verdad y la verdad los hará? Vamos a comenzar el mes de la Biblia. Estamos preparándonos para el mes de la Biblia. Yo no podría dejar en esta oportunidad de hablarles de las Sagradas Escrituras. Porque además Jesucristo dice que al final, Juan 12:48, al final, usted y yo vamos a ser juzgados por lo que está escrito. A ver, ¿qué hizo usted? Venga, Petronilo, ¿qué hizo?
Mire, Señor, yo hice esto. Vamos a ver qué está escrito. Mira, aquí está escrito esto. Juan. Vamos a hacer un caso de esta manera. Yo tuve una vez me ordené, me mandaron a una parroquia. El padre de la parroquia le decía a la gente, a las 6 de la misa, a las 6 en punto comenzaba la misa. Le decía a las novias, ¿sabes que las novias llegan media hora tarde? ¿No? El padre le decía a las novias, a las 6 comienza la misa del matrimonio, esté usted o no esté. Se lo advierto para que no se ponga brava. Ya usted me va a mentar la madre, me va a mandar a meter preso, haga lo que quiera. A las 6 en la misa. Sí, padre. Sí. Entonces un día yo estaba, y este padre me dijo, pues yo estaba comenzando y él me estaba enseñando. Entonces me dijo, mire, usted tiene que enseñar al pueblo a ser puntual. Va a llenar el expediente. ¿Cómo se llena el expediente? Me enseñó a llenarme el expediente. Pero me dijo al novio y a la novia, ¿cuándo se quieren casar? Tal fecha. Oh, muy bien. ¿A qué horas? 6 de la tarde. Ya vaya. No me lo digan tan rápido. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, padre. ¿A las 6 seguro? No me va a llegar a las 6:30, ¿no? Ah, no, padre, no. A las 6, si me llega a las 6:30. Y el padre duraba 25 minutos en la misa. O sea, si llegaba a las 6:30, no había nadie. A las 6:30 no me va a llegar, ¿no? No, padre. Está bien. Voy a colocar aquí. El novio, ¿a qué hora el matrimonio? A las 6. Ah, bueno, sí. 6. Háganme un favor. ¿Será que los dos se atreven a firmarme aquí? Fírmenme que ustedes a las 6 se van a casar. Está escrito, ¿no? Bueno, 6 de la tarde, el padre comienza la misa. El novio estaba en la puerta esperando. Bueno, comenzamos el matrimonio entre Pánfilo, Petronila. Le damos la bienvenida a Pánfilo y a Petronila. ¿Qué se siente? Comenzamos la misa. Padre, no ha llegado la novia. No me Padre, yo Espíritu Santo, amén. 25 minutos. A los 25 minutos, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con usted. Después de haber celebrado este matrimonio, pueden ir en paz. Y viene la novia. Padre, acaba de llegar la novia. No era con él. Me agarró. Me dijo, yo no estoy. Prendió el carro, salió por la puerta de atrás. Se fue. Llega, claro, era gente de plata. Me dice, ¿sabe qué? Calame, usted se imagina, Calame al novio bravísimo y a la novia bravísima. Yo no tengo la culpa, mire, yo no soy. Sí, pero ese maldito cura se va para el infierno, se me lo va a pagar. No saben quiénes somos nosotros. Nosotros tenemos palanca, nosotros. Yo no sé nada. Yo no sé. ¿Pero qué sé? No sé, yo no sé. Movieron cielo y tierra. El padre fue. No hubo matrimonio. El padre fue. Movieron cielo y tierra y lo llamaron. Y lo llevaron ante un tribunal. El padre fue con el expediente. Llegó y dijo, mire, aquí dice 6 de la tarde. Eso, sí, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿esta es la firma suya, señorita? Sí. ¿Esta es la firma de señor? Sí. Bueno, mire, ellos me dieron la firma, yo no fallé. Fallaron ellos. Mételos presos a ellos. Lo escrito, escrito está. Y lo que está escrito, eso lo va a juzgar ante el juez. Eso les dará a ustedes el veredicto bueno o malo. Y a mí, lo que está escrito. Por eso le dijo a aquel hombre, ¿qué está escrito? Quiero ganar la vida eterna. ¿Qué está escrito? ¿Qué lees en ella? ¿Cómo lees en ella? Ahora mire lo que dice Juan 8, 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Bárbaro. El que no recibe la palabra, ¿qué hace? Otra vez.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, El que no recibe la palabra de Dios, ¿qué hace? ¿A quién está rechazando? Bárbaro. O sea que usted, cuando usted no lee la Biblia todos los días, ¿a quién está rechazando? Bárbaro. ¿No, ¿eso no le duele? ¿Eso no le dice nada? A mí sí me dice. ¿Otra vez? el que me rechaza y no recibe mis palabras, Dios mío santo. ¿Qué pasa? tiene quien le juzgue ¿Quién lo va a juzgar? la palabra que he hablado. Aquí está escrito. ¿Qué lees en ella? Hazlo. La misma palabra lo va a juzgar. Mire, 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 aquí está escrito. Decía el cura. Mire, aquí está escrito. Esa es tu firma. Ahí está escrito. Así de sencillo. ¿Qué está escrito? ¿Por qué no lo creyó? ¿Por qué no lo hizo? Ah, es que, bueno, ese es su problema, pero la misma palabra lo va a juzgar. Yo no lo juzgo. Atrás dicen yo no lo juzgo, 47. Yo no lo juzgo, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No, yo no lo juzgo, ni yo tampoco. Yo vine y les prediqué a ustedes y me voy y no sé si lo vuelvo a ver. Yo no lo voy a juzgar. Es la palabra de Dios que nos va a juzgar. Está escrito. Y si está escrito y es la que nos va a juzgar, ¿por qué no hacemos el ejercicio de practicarla poco a poco? No lo podemos practicar todo al mismo tiempo, pero al menos, vamos. Yo le daría una recomendación. Aunque sea media hora al día, la Biblia, léala. Aunque sea una hora. No, una hora es mucho, ¿verdad? Demasiado, ¿no? Bueno, media hora, pues. Pero léala. Agarra el Evangelio del día. Me gustó mucho, fui a la sequía estos días. Y estoy hablando con el padre de Barracín, a quien aprecio mucho. Me decía, yo a mi gente le saco una hojita y le pongo la cita del Evangelio del día y se la reparto en la familia para que todos ellos busquen en la Biblia y lean cada día el Evangelio del día. Bárbaro, qué lindo. Me impactó. Yo dije, así que se gobierna. Así que se gobierna. Oh, magnífico. Todos los días. Espectacular, maravilloso. Pero San Juan 8, no, voy a la última. Mire, no, voy a darle la última, sí. Para un receso y venir un momentico porque como yo no tengo las baterías muy cargadas todavía, tengo que irme despacio. No puedo alargarme mucho, ¿no? Tomo un ratico y volvemos un poquitico, porque hoy es el día del cumpleaños y mi familia me está esperando para pegarme una torta, ¿verdad? ¿Usted me entiende, verdad? Bueno, pues aquí no me van a picar torta, ¿a qué no? Allá no te... Entonces, voy a leerle el 8:51. El 8:51 de Juan. Mientras la encuentran, la otra parte que decía, si ustedes permanecen en mi palabra, que eran dos partes, una permanece significa leer todos los días, y permanece significa no la cambian, no se meten a evangélicos, no se meten a protestantes. Si ustedes permanecen, no se cambian. Escuche. De cierto, os digo. No es mentira. Buscan la verdad. Aquí está. No les estoy engañando. De cierto os digo. Que el que guarda mis palabras. Que el que guarda, practica la palabra de Dios. Nunca verá muerte. Aunque le llegue la pelona, vivirá. El que cree en mí, ¿cómo es? ¿Cómo le dijo a Marta? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí,
no morirá para siempre. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra que el que guarda, lee, gusta, saborea y practica la palabra de Dios, nunca verá muerte. tendrá vida eterna. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo o popote, como dicen los mexicanos? ¿Qué más quiere? ¿No es eso lo que buscamos? Estamos comenzando ya el mes de la Biblia. Con San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Papá Dios, qué hermoso es escuchar lo que tú quieres para nosotros y el plan de salvación y los misterios del reino plasmado en las Sagradas Escrituras que nos conducen a la vida eterna y la escuchamos y la practicamos. Gracias. Nos ponemos en tus manos para que esa hambre y esa sed que tenemos de la palabra de Dios sea colmada cuando venzamos la pereza espiritual y todos los obstáculos y comencemos a gustar, a saborear como la miel al paladar tu divina palabra. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comercial y ya regresamos.